Hola, soy Felipe Iglesias, diseñador y consultor. Hoy voy a hacer un video un poco distinto a los demás, porque la idea es hablar de un ejemplo muy práctico de cuando existe falta de planificación, sobre todo en los grandes proyectos de diseño. Las consecuencias son terribles y el trabajo para poder corregir eso es aún más terrible. Como pueden ver, aquí hay un árbol que está aún pequeño, afortunadamente, y este arbolito fue plantado de manera bastante cercana a este níspero, nespolo como se llama en italiano. El tema es que el nespolo, como pueden ver, como estructura de árbol, tiende a crecer de manera bastante alargada hacia arriba, bastante ancha. Por lo mismo, el problema de esto es que si el árbol sigue creciendo, va a llegar un momento en que va a tapar a este pequeño mandarino. Si el mandarino no tiene espacio para crecer, se va a morir. O le van a llegar pestes, o voy a tener que podarlo de cierta manera particular para que no sufra. ¿Cómo remediamos esto? De la peor manera. Lo que voy a tener que hacer ahora, lo que estoy haciendo ahora, es tener que hacer todo un excavo alrededor de la planta para poder sacarla totalmente desde la base, y las raíces digamos que llegan a más de 60 centímetros, entonces aún me falta, y tener que pasarlo acá. Y ustedes van a decir, pero el espacio es muy poco. Sí, el espacio es muy poco porque no tengo más espacio, porque si miren en el gran ángulo de las cosas, se notarán que aquí hay un melograno, es decir, una granada, y acá hay dos parras, y acá hay otro limón o mandarino. Todavía no sé lo que es porque este árbol aún está haciendo recién las flores y no sé realmente cuál es su especie, lo siento. Entonces, tengo solo este espacio para poder pasarlo, que es alrededor de 1 metro. Entonces, el centro del árbol va a quedar más o menos acá. Aún tengo que agrandar un poquito este foso de manera que el árbol entre de la manera más cómoda posible. Ahora, todo este trabajo, que parece inútil, porque la verdad que la distancia es menor, se hubiera resuelto fácilmente si hubiéramos planificado como corresponde. Y este es un tema fundamental en el diseño. Entonces, mi mensaje de hoy es bastante simple. Cuando hagan un proyecto de diseño, planifiquen el máximo posible. No sobreplanificar, porque eso también es un error. Pero es necesario planificar, definir exactamente sobre todo las cosas grandes. Como ven, este es un problema de layout. Es un problema de definición de los espacios. No hay detalles, no es que yo estoy haciendo un excavo con una cierta forma particular, no. Estoy simplemente cumpliendo con los requisitos fundamentales para que este jardín funcione. Y si el layout que está definido no es correcto, no cumple las especificaciones necesarias, después vamos a tener problemas. Y corregirlo, como ven, es muy costoso. Y es peor aún. Afortunadamente tenía este espacio para poder corregirlo. Afortunadamente tenía esto. Pero en otros casos no tenemos ese espacio. No tenemos tiempo, no tenemos recursos, no tenemos dinero o no tenemos la persona indicada para poder corregirlo. Por lo tanto, mi invitación es, cuando hagas cualquier proyecto de diseño, primero planifica las grandes cosas, define los espacios, define los grandes volúmenes si quieres, pero también define los recursos. Y eso te va a evitar los dolores de cabeza que yo estoy teniendo ahora haciendo un foso enorme que podría ser perfectamente para plantar otro árbol y no para replantar uno. Y además después de eso tengo que cubrir el otro agujero porque si no no va a quedar muy lindo, digamos, el aspecto total del jardín. Eso es todo por hoy. Suscríbete, deja tu comentario. Sé que es un video un poco estúpido, pero no importa. A veces hay que hacer algunas cosas de manera práctica. Un ejemplo bastante significativo. Nos vemos a la próxima.